Hemos visto dos formas de representar vectores, que son la geométrica y la algebraica. Pero entonces ahora la pregunta que nos va a surgir es, ¿cómo podemos representar el producto de vectores? ¿De qué manera podemos hacer un producto de vectores? ¿Y cómo lo podemos representar, ya sea de manera geométrica o algebraica? Entonces en este video lo que veremos es qué es el producto punto o cómo se puede definir el producto punto entre vectores. Allá vamos. Bueno, entonces para esto vamos a definir el producto punto. Entonces el producto punto o el producto interno bueno, estiré muy arriba, vale. Bueno, el producto punto, vamos a ponerlo más cerca. Errores cuando me dan más. El producto punto o producto interno entre dos vectores, pues simplemente lo podemos definir a través de la forma que x.y viene a ser igual a la magnitud de x por la magnitud de y por el coseno que hay entre los dos vectores, empezando en x y terminando en y. Entonces, si se imaginan, por ejemplo, un vector de manera geométrica, el vector x está acá y el vector y se encuentra aquí, pues lo que tenemos es que el producto punto de estos dos es solamente tener la magnitud de uno, multiplicarla por la magnitud de otro y multiplicarla por el coseno del ángulo que se forma entre los dos. Así es como ustedes pueden calcular el producto punto entre dos vectores, es como está definido. En otro video que yo hice antes, yo les decía que el producto punto no es más que se imaginen cómo un vector está proyectado en otro. Y esa es una forma de entender el producto punto, es una forma en la que yo proyecto un vector en otro. Y es algo muy útil porque, pues, por ejemplo, yo puedo tener la relación, si este es el ángulo θ que está entre x y y, el ángulo entre y y x viene a ser este que está acá, vamos a ponerlo de... Este sería el ángulo entre y y x, pero el coseno entre los dos viene a ser el mismo. Entonces eso implica necesariamente que x.y es igual a y.x. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues lo que tenemos es que el producto punto nos va a dar un número, es un escalar, es un número, y este número me va a decir de alguna manera cómo un vector está proyectándose en otro. Esa es una forma en la que podemos entender el producto punto. Ahora, ¿qué hay importante para tener en cuenta? Lo importante para tener en cuenta es que debido a este tipo de relaciones, pues el producto punto va a cumplir la propiedad distributiva. Entonces, si yo tengo x.y más z, esto va a ser igual a x.y más x.z. Y así es como yo puedo representar el producto punto de dos vectores usando la propiedad distributiva. Eso, digamos que no lo voy a solucionar acá porque quiero enfocarme en otras cosas, pero algo importante es que podemos probar que efectivamente el producto punto, tal cual como lo definimos geométricamente, tiene que ver con nuestra forma de seguir la propiedad distributiva, ¿vale? Entonces, ahí partimos de varias cosas y varios conceptos, y el producto punto a partir de acá tiene varias cosas interesantes. Una cosa interesante que tiene el producto punto, algo interesante que tiene el producto punto es que si yo hago producto punto de x y y me da 0, pues eso no quiere decir que x sea necesariamente un vector 0 ni que y sea necesariamente un vector 0. Puede implicar, con base en esta definición, pues que el coseno del ángulo θ entre los dos es 0, o sea
que el ángulo viene a ser pi medios o 90 grados, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que yo estoy teniendo es que el ángulo es 90 grados. Eso pasa si x punto y es 0. Y esto pues nada, lo único que nos lleva a decir es que el vector x pues viene a ser perpendicular al vector y. Y aquí viene algo que es muy importante que tiene el producto punto, y es que el producto punto es una forma en la que tú puedes encontrar vectores perpendiculares unos a otros. Y esto es muy útil en muchos campos, porque en muchas relaciones y en muchos trabajos que tú estés haciendo en ciencias o en otros campos, tú vas a necesitar perpendicularidad, ortonormalidad. Entonces, una forma es mirando que el producto punto efectivamente dé 0. Eso es un resultado muy útil que puedes usar muchas veces para encontrar vectores perpendiculares. Sigamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con nuestro producto punto? Algo que se nos podría ocurrir es, bueno, ¿qué pasa si yo cojo x y le hago producto punto con sí mismo? ¿Qué va a pasar? Pues en este caso el coseno del ángulo va a ser 0, porque el ángulo va a ser, el ángulo va a ser 0, entonces el coseno del ángulo va a ser 1, y pues ¿eso qué implica? Eso implica que yo lo que voy a tener es simplemente la magnitud de x al cuadrado. O también puedo decir que la magnitud de x pues es igual a el producto punto de x, pero pues al cuadrado. Perdón, al cuadrado no, en raíz cuadrada, o sea, a la 1. Y este es un resultado con el cual nosotros podemos identificar y calcular la magnitud de un vector. Ahora, esto de la magnitud de un vector es fácil de entender cuando tenemos una idea geométrica de un vector como una flecha, ¿sí? Que se representa en el espacio tridimensional. Pero si nos vamos a un espacio vectorial abstracto que tenga más dimensiones, pues ya esto no tiene tanto que ver como con magnitud, tiene que ver pues simplemente con el producto punto, pero de todas formas lo podemos usar. ¿Listo? Podemos usar esta definición. Ahora, ya vimos que si somos perpendiculares el producto punto da 0. Eso implica que si yo estoy en una base, como la que vimos en el video anterior de vectores, en una base ortonormal, pues cualquier vector E sub i punto cualquier vector E sub j, pues me tiene que dar 0, ¿no? Porque la base es ortonormal. ¿Listo? Ahora, esto realmente no me va a dar 0 porque si i es igual a j, pues me tiene que dar 1. Entonces, para esto creamos una función que se llama la función delta de Kronecker. ¿Listo? Entonces, delta de Kronecker. La función delta de Kronecker, pues, ¿qué nos dice? Que si i es igual a j, pues entonces esto me va a dar 1, pues porque tengo el mismo vector. Y si i es diferente de j, pues esto me va a dar 0. ¿Listo? Entonces así es como definimos la función delta de Kronecker. La voy a escribir por aquí. Delta de Kronecker viene a ser 1 si es igual a j y 0 si es diferente de j. Cerramos esto. Así es como yo defino la función delta de Kronecker. Entonces miren que del producto punto están apareciendo muchas cosas interesantes, como por ejemplo que puedo definir mi sistema ortonormal a partir de una función delta de Kronecker y el producto punto entre ellas. Ahora, ¿para qué nos puede servir este efecto del delta de Kronecker? Pues para ver la forma algebraica del producto punto. Entonces, ¿cómo hacemos la forma algebraica del producto punto? Pues voy a hacer ciertas definiciones. Entonces mi definición número 1 pues va a ser que x, como lo vimos en el otro video, pues yo lo puedo expresar como
x1, e1, más x2, e2, más x3, e3, ¿verdad? Pero pues lo va a escribir en términos de sumatoria, o sea, x vector va a ser la sumatoria de i desde 1 hasta 3, no voy a escribir igual a 0 desde 1 hasta 3, de xi e sub i. ¿Listo? Y pues del mismo modo el vector y, pues podría ser la sumatoria, voy a usar términos j, de y sub j, e sub j, con j yendo desde 1 hasta 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a hacer el producto punto. O sea, si hago el producto punto de estos dos, vectores, pues lo que voy a hacer es simplemente operar estas dos sumatorias. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer, simplemente. Entonces, pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a escribir acá la sumatoria de los términos i de x sub i, e sub i, punto, la sumatoria de los términos j de y sub j, e sub j. Y esto pues lo que me va a implicar es simplemente pues que tengo la multiplicación de los dos. Entonces sería sumatoria tanto de i como de j de xi, yj, e sub i, punto, e sub j. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí lo único que estoy haciendo, o lo que estamos trabajando en este punto, es simplemente que estamos aplicando las condiciones del producto punto, las estoy aplicando usando la propiedad distributiva y usando la definición de producto de un vector. ¿Cómo puedo escribir un vector en componentes cartesianas? Y ahora se viene lo chévere. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante que tenemos acá, pues es que como e sub i punto e sub j es el delta de Kronecker, pues esta sumatoria de ij se convierte solamente en una suma de términos i. Entonces yo lo que tendría es, bueno, podríamos escribirlo como i xi, yj, y este es el delta de Kronecker, pero el delta de Kronecker es 0 para i diferente de j y va a ser 1 para i. Entonces quiere decir que acá me queda la suma sobre i. Y así tengo mi definición del producto punto. Entonces el producto punto entre dos vectores no solamente lo puedo ver de manera algebraica, como la tenemos acá, de manera geométrica como la tenemos acá, sino también de manera algebraica como la tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, hemos aplicado la propiedad distributiva y hemos entendido cuando un vector es perpendicular, qué pasa con su producto punto, para sacar una forma algebraica de tener el producto interno de dos vectores, que es la fórmula que les estoy acá poniendo en círculo. Y pues esto nos puede llevar a un resultado, como por ejemplo la magnitud de un vector. Si yo quiero saber la magnitud de un vector, pues también yo podría hacer esto que está acá, y lo único que tendría es, pues que esto es la suma sobre i de x sub i, pero pues por x sub i, porque es x por x. O sea, x sub i al cuadrado, y una vez haga esa sumatoria, le saco la raíz cuadrada. Que seguramente en cursos de bachillerato ustedes han visto cuando van a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho acá es representar la magnitud de un vector a partir de sumatorias. Ahora se viene algo interesante, que fue lo que se ideó Einstein para evitar tantos términos de sumatoria. O sea, como se pueden dar cuenta,
en estos 14 minutos yo he llenado esto de sumatorias. Las vamos a quitar. Entonces, ¿cómo las vamos a quitar? ¿Por qué las vamos a quitar? Porque vamos a usar el convenio de sumatoria de Einstein. ¿Cuál es el convenio de sumatoria de Einstein? Si yo tengo dos coeficientes o dos subíndices repetidos, pues implica que estoy haciendo una suma. Cuando yo tenga dos índices repetidos, puede ser índice y superíndice repetido, pues yo estoy haciendo una suma. Entonces no es necesario que yo ponga el término de sumatoria. Entonces lo voy a quitar. Ya se sobreentiende que esto que está acá es una sumatoria de los términos y. Ya se sobreentiende que esto que está acá es una sumatoria sobre los términos j. Aquí mire que hay repetidos y repetidos j. Entonces, ya se sobreentiende que hay una suma sobre los términos y los términos j. Y aquí, como está repetido ahí, ya se sobreentiende que hay una sumatoria sobre los términos y. Ahora, este que es la magnitud, pues tendríamos que hacerle alguna cosita extra, como por ejemplo ponerlo así. ¿Listo? XY por XY. Entonces ya entiendo que estoy sumando sobre los términos y. Y ese es el convenio de sumatoria de Einstein. Entonces Einstein, pues dependiendo de donde miren la historia, lo que hace es que se elimina los superíndices, se elimina la sumatoria, porque sabemos que con índices repetidos usamos este convenio. Y así es como entendemos el producto punto entre dos vectores. Y la ventaja que tiene manejar la parte algebraica es que ahora nos sirve para un espacio vectorial de más dimensiones. Entonces yo podría hacer el producto punto de dos vectores que están en 20 dimensiones. ¿Listo? Y con esto pues hemos terminado la sesión de hoy. Espero que les haya quedado claro cómo podemos trabajar el producto punto entre dos vectores. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? Hoy hemos visto la definición del producto punto, no solamente desde la parte geométrica, sino también desde la parte algebraica. Hemos visto cómo se puede sacar la magnitud de un vector teniendo en cuenta que para grandes dimensiones de repente la magnitud no se entiende como la vemos nosotros. Vimos qué ocurre con vectores que son perpendiculares en el producto punto y también vimos el convenio de sumatoria de Einstein. Entonces espero que les haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.